Capítulo 67. Ascender es humano, caer también lo es. Parte 2. Xie Lian levantó la cabeza. No. Luego repitió con severidad. Definitivamente no. El sacerdote principal asintió con la cabeza. Esperaba esta respuesta tuya, por lo tanto, hemos puesto el peso de nuestra consideración en el segundo método. Por favor, ilumíneme, dijo solemnemente Xie Lian. El segundo método, dijo el sacerdote principal, es hacer que su Alteza se arrepienta públicamente ante la gente de Shenli, pedir perdón a los cielos y luego enfrentar la pared en reflexión durante un mes. No es posible, dijo Xie Lian con calma. El sacerdote principal se sorprendió. No estamos realmente pidiéndote que te pongas de cara a la pared para reflexionar, solo tienes que verte como si lo hicieras. De repente recordó que estaban frente a la estatua del emperador marcial celestial e inmediatamente corrigió él mismo. Mientras seas sincero, será suficiente. Aún así, Xie Lian respondió con un no. ¿Y la razón?, preguntó el sacerdote principal. Sacerdote principal, cuando hoy bajé de la montaña, ¿sabe lo que vi? Xie Lian dijo. No solo la gente de la capital real no condenó el accidente que ocurrió durante la procesión ceremonial celestial, sino que también aprobaron eso. Esto demuestra que la gente de este reino cree que la decisión de salvar a este niño fue correcta. Si tuviera que hacer lo que usted dice y ser castigado por algo que se hizo bien, ¿cómo van a pensar? Esto no solo les dice a todos que con salvar una vida, no solo no obtenemos méritos fortuitos, sino que, en cambio, seríamos castigados por pecar. ¿Cómo deberían pensar o actuar después de eso? Si es correcto o incorrecto, no es importante, dijo el sacerdote principal. Solo que debes elegir entre los dos caminos. Nada es perfecto en este mundo. O ese niño se llevaba esta culpa, o lo haces tú. Si el bien o el mal es muy importante, si debo elegir, entonces elijo el tercer camino, respondió Xie Lian. El sacerdote principal se frotó la frente. Esto, Su Alteza, disculpe mi audacia, pero ¿por qué le importa cómo piensan? Hoy piensan así, mañana pensarán otra cosa. No es necesario que se preocupe por los pequeños detalles. Confíe en mí, la gente seguirá haciendo lo que tiene que hacer y no se verá afectada por acciones ni le tomará como ejemplo. Es mejor si nos centramos en servir lo que está por encima de nuestras cabezas. Xie Lian se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Sacerdote principal, desde que entré en el sagrado pabellón real para convertirme en un discípulo aquí, cuanto más entreno, más reflexiono y realmente hay algo que siempre pensé, pero no me atreví a hablar de ello. ¿En qué pensaba?, preguntó el sacerdote principal. ¿Es realmente correcto para nosotros adorar y postrarnos ante los dioses de esta manera? El sacerdote principal se quedó sin habla por un momento. Si no adoran a los dioses, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sin hogar? ¿Que Su Alteza cree que los miles y millones de devotos que vienen aquí para adorar tienen las creencias equivocadas? Xie Lian negó con la cabeza y masticó sus palabras. Las creencias no están equivocadas, solo que este discípulo no cree que sea correcto postrarse. Levantó la cabeza y señaló la estatua dorada centellante, gloriosa y grande del emperador marcial celestial. Cuando los humanos ascienden, se convierten en dioses. Para los humanos los dioses son ancianos, son maestros, son la luz eterna, pero no son nuestros amos. En tal sentido, deberíamos estar llenos de agradecimiento y también de admiración, pero nunca de adoración de ídolos. Así como en la procesión ceremonial celestial de Shangyuan, la actitud correcta debe ser de agradecimiento y de alegría, no de miedo, no rogar por agradar, no de intimidación y ciertamente no ponerme en una posición de servidumbre. El sacerdote principal permaneció equilibrado y en silencio, pero los otros tres sacerdotes principales adjuntos parecían estar inquietos, volviendo sus cabezas hacia atrás. Xie Lian continuó. Ocurrió un accidente, no se pudo evitar. Estoy dispuesto a ofrecer 1000 lámparas para iluminar largas noches. Como polillas a las llamas, no tengo miedo, pero me niego a inclinar la cabeza por algo que hice bien. ¿Estar frente a la pared para reflexionar? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué había hecho a alguien mal?
Precisamente como Qirong cometió el mal, pero Feng Xin, quien reprimió al malhechor, fue el castigado, ¿dónde está la lógica en todo esto? Si los cielos tuvieran ojos, no me condenarían por esto. El sacerdote principal miró hacia otro lado. Entonces, Su Alteza, déjeme preguntarle, si los cielos realmente te condenaran, ¿te disculparías entonces? Si eso sucede, entonces los cielos están equivocados. Yo tengo la razón, me enfrentaré a los cielos y los desafiaré hasta el final. Al escuchar esto, la cara del sacerdote principal cambió ligeramente y sonrió. Su Alteza es muy valiente para decir estas palabras. Los otros 3 sacerdotes principales adjuntos lo observaron, queriendo hablar, pero también se detuvieron. En ese momento, una gran alarma repentina se disparó fuera del pasillo, como el repique de varias campanas a la vez. Los 4 sacerdotes principales ya no podían permanecer en sus asientos, y todos se apresuraron al mismo tiempo, corriendo hacia la parte posterior del pasillo. Xie Lian lo siguió de cerca, atravesaron los muchos edificios detrás del gran salón marcial y se pararon ante una pagoda negra. Las puertas de esa pagoda negra estaban abiertas e innumerables brisas de humo oscuro estaban saliendo. El sacerdote principal dejó escapar un grito desesperado. ¿Dónde está Xuan? ¿A dónde carajos fue? ¿Cómo pasó esto? Un número de guardias en práctica se apresuraron. El líder era Su Shixian. Sacerdote principal, estoy aquí. No sé qué pasó, la puerta estaba cerrada con llave, pero de repente se abrió por sí sola. El sacerdote principal tiró de su cabello. ¡Rápido! Trae un nuevo jarro para sellar almas. Xie Lian corrió directamente hacia el interior. Dentro de esa pagoda negra, las paredes estaban cubiertas con paneles de sándalo de celosía de diferentes tamaños y formas, apiladas una sobre otra, y dentro de cada panel había varios frascos de barro, jarrones de porcelana, cajas hastiadas, etc. Cada uno de esos contenedores se colocó de forma segura, los tapones rojos firmemente en su lugar, las aberturas selladas con talismanes amarillos con hechizos carmesí, pero ahora muchos fueron destrozados y muchos más continuaron cayendo de los estantes, y los que aún no se habían caído se tambaleaban y vibraban. Esos contenedores selladores de almas tenían en su interior cada demonio o monstruo que alguna vez causó estragos, y tal pagoda negra existía en cada templo del monte Taikang, utilizando a propósito la esencia limpia y santa para mantenerlos reprimidos. Sin embargo, sucedió algo que causó esta repentina urgencia, y todos habían escapado. «Es demasiado tarde», gritó Xie Lian. Inmediatamente pateó las puertas para cerrarlas. La cerradura de acero que originalmente encadenaba la puerta había sido rota por los espíritus resentidos, por lo que Xie Lian desenfundó su espada, usó la punta y escribió algunos caracteres, luego la clavó en el suelo. Trajo consigo más de 200 espadas cuando ingresó a la montaña, y cambiaba la que llevaba sobre sí casi todos los días, y cada una era una espada incomparable y singular. Esa espada, habiendo sido maliciosamente insertada al suelo, cerró la puerta, y solo se escucharon los sonidos de los espíritus resentidos dentro de los disturbios y los rugidos. Una vez que salieron de la pagoda negra, miraron hacia arriba, y sobre cada una de las cumbres, todas las pagodas negras detrás de cada templo estaban llenas de nubes negras, y todos los espíritus resentidos corrían hacia el cielo, volando hacia una cierta dirección que ahora estaba rodeada con humo. ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Por qué todos vuelan allí?, preguntó Xuan. El sacerdote principal gritó. ¿Eres tonto? Ese es el pabellón de Xianli. El grupo corrió como el viento, y en un abrir y cerrar de ojos llegó a la cumbre de Xianli. En la cima del monte Taikang, humo denso y pesado surgió de innumerables templos a través de innumerables picos que se convirtieron en una barrera y formaron un enorme remolino sobre el pabellón de Xianli. ¿Qué está pasando en tu pabellón, Xianli? Todos los demonios y monstruos están siendo atraídos. ¿Qué es exactamente lo que pusiste dentro?, preguntó el sacerdote principal. Xie Lian también estaba desconcertado. Nada, ¿Solo qué? Xie Lian recordó de repente ese niño pequeño. En ese momento, Su Shixian gritó. Sacerdote principal, esto es malo. El hogar de Su Alteza está en llamas. Efectivamente, una esquina del pabellón Xianli estaba iluminada, las llamas estallando hacia el cielo, reflejando un carmesí oscuro en las nubes negras de arriba.
Sin embargo, al pie de la montaña Taikang, todos aquellos en la capital real que no se habían ido a dormir no tenían idea de lo que estaba sucediendo cuando presenciaron la escena desde lejos y estaban arrastrando a otros con entusiasmo para mirar con asombro. ¡Wow! Los grandes inmortales en la montaña divina están llevando a cabo una ceremonia. ¡Qué escenario! Pronto, el grupo de ellos llegó al pabellón de Xianli. Xie Lian no tenía demasiados sirvientes, por lo que varios cultivadores de las otras cumbres se habían apresurado, extrayendo agua del pozo desesperadamente, tratando de apagar los incendios. Xie Lian no vio a sus dos ayudantes e inmediatamente entró corriendo. Todos los espíritus resentidos de todo el monte Taikang se habían reunido allí. El pabellón de Xianli estaba completamente negro, no se podía ver nada. Xie Lian sintió dos siluetas dentro del salón principal y gritó: ¡Fengxin! ¡Muking! Los dos habían dibujado una matriz de protección para no permitir que los espíritus malignos invadieran, resistiendo, pero apenas. Efectivamente, la voz de Fengxin sonó. Su Alteza, no venga, este niño es extraño, todos esos espíritus vinieron a él. Solo entonces Xie Lian se dio cuenta de que detrás de las dos siluetas había otra pequeña sombra que parecía estar arrodillada en el suelo con la cabeza entre las manos. Gritó: ¡No soy yo! Después de observarlos por un momento, Xie Lian gritó: ¡Dejen de resistir, déjalo ir! Muking replicó: No podemos dejarlo ir, si lo hacemos, esas cosas se volverán locas. Déjame encontrar el más... Xie Lian lo interrumpió: Sin miedo, déjalo ir ahora. Muking apretó los dientes y dejó caer sus manos con Fengxin al mismo tiempo. Efectivamente, sin las restricciones, esos espíritus resentidos chillaron y comenzaron a volverse erráticos. Sin embargo, en el siguiente segundo, Xie Lian extendió la mano a la velocidad del rayo y ahogó un poco de humo negro. Él ni siquiera miró y agarró ese humo negro con sus propias manos, sosteniendo firmemente en su palma. En el momento en que captó ese espíritu resentido, todo el enjambre de espíritus resentidos enloquecidos dentro del pabellón de Xianli disminuyó a la velocidad. Afuera todos asintieron en silencio. En una situación en la que un gran enjambre de espíritus resentidos se reunían al mismo lugar, por lo general seguirían el ejemplo del más fuerte. Una vez que uno es atrapado sin un líder, los espíritus perderían la dirección. En ese momento Xie Lian reconoció de inmediato al más fuerte y lo ahogó, sin darle ninguna posibilidad y solo con un apretón. Ese espíritu resentido se desintegró en la palma de su mano. Inmediatamente después, los 4 sacerdotes principales levantaron sus mangas y gritaron: ¡Regresen! Ese enjambre de espíritus resentidos que había perdido a su líder voló alas alrededor del pabellón de Xianli, como moscas sin cabeza, hasta que finalmente no tuvieron más remedio que rendirse, y de mala gana regresaron al sello dentro de las mangas de los sacerdotes principales. Los otros cultivadores continuaron apagando los incendios restantes, y solo hasta que el denso humo se dispersó gradualmente, Xie Lian vio claramente las figuras de los otros 3. Fengxin y Muking estaban medio arrodillados en el suelo, aún en shock. Detrás de ellos, ese niño todavía sostenía su cabeza, sin pronunciar una palabra. Los sacerdotes principales entraron y hablaron solo con una mirada. ¿De dónde vino ese niño? Fengxin dijo que todos los espíritus resentidos iban tras él. ¿Qué está pasando? Ese es el niño que se había caído de la muralla de la ciudad durante la procesión ceremonial celestial de Shangyuan. Los sacerdotes principales fueron tomados por sorpresa. El sacerdote principal exigió: ¿Por qué lo trajiste aquí? Xie Lian negó con la cabeza, no queriendo explicar, y en cambio le preguntó a Fengxin: ¿Qué hizo para atraer a todos los espíritus resentidos de las pagodas negras? Uno de los brazos de Fengxin todavía estaba en un cabestrillo y se puso de pie. No sé lo que hizo, pero una vez que entró en la montaña, poco después de entrar en el pabellón de Xianli, todas esas cosas negras volaron repentinamente desde todos los picos y entraron, polulando a su alrededor, reuniéndose más por minuto, y no pudimos salir. Xie Lian miró a su alrededor las paredes y los pilares quemados hasta el interior del pabellón. Entonces, ¿qué pasa con el fuego? Muking, cuya cara estaba cubierta de hollín, dijo: No podíamos irnos, así que tuvimos que dibujar un hechizo para defender. Esos espíritus resentidos encendieron la luz de las velas y quemaron las cortinas con la esperanza de obligarnos a salir. Gracias a Dios que Su Alteza llegó rápidamente e inmediatamente tomó sus signos vitales. De lo contrario, si seguía ardiendo, todos estaríamos muertos junto con el hechizo.
Al escuchar sus palabras, Muking cerró los ojos y bajó la cabeza. En el lateral, los sacerdotes principales ya habían rodeado a ese niño, observándolo de cerca. Sacerdote principal, ¿hay algo que le pase a ese niño? Si hubiera algo como ser poseído por demonios, Xie Lian debería haberlo reconocido de inmediato. Después de haber entrenado en el Sagrado Pabellón Real durante varios años, había trabajado especialmente en su vida, y muy pocas cosas podían engañar sus ojos. Sin embargo, no pudo ver nada con este niño. El sacerdote principal sacudió la cabeza. Parecía no haber visto nada tampoco y preguntó: ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Mes, año y hora? Hong-er parecía estar protegiéndose de todos, tenso por la hostilidad, y solo lo miraba fijamente sin hablar. Xie Lian alentó amablemente: Solo dile, el sacerdote principal solo quiere contar tu fortuna por tu propio bien. En el momento en que habló, Hong-er contó el momento de su nacimiento en voz baja. El sacerdote principal frunció el ceño y comenzó a calcular con los dedos. Las personas que lo rodeaban lo observaron por un momento, hablaron en voz baja por un momento y vieron que su expresión se volvía cada vez más tenue. Xie Lian miró y se volvió más y más solemne también. El sacerdote principal no parecía ser más que un tierno joven de 30 y tantos años, pero Xie Lian sabía mejor que la mayoría lo poderoso que era su maestro para poder gobernar el sagrado pabellón real. El sacerdote principal número 1 de Xianli, Mei Nianqin, fue famoso en todo el país por su adivinación. Xie Lian aprendió el arte de la espada y de los hechizos de los jefes sacerdotes adjuntos, pero nunca aprendió el arte de la adivinación del propio sacerdote principal, solo porque el sacerdote principal le dijo que es un arte de las calles. La talla dorada del príncipe heredero no tenía necesidad de tales trucos. Además, el propio Xie Lian no estaba interesado, por lo que nunca lo intentó. Sin embargo, si el sacerdote principal trabaja su arte, no habría errores. Un rato después, más y más sudor frío corría por la frente del sacerdote principal, y él murmuró: No es de extrañar, no es de extrañar. No es de extrañar que arruinó la procesión ceremonial celestial, que los espíritus de las pagodas negras se excitaron al sentirlo, que el pabellón de Xianli también se quemara. Esto es realmente... ¿Realmente qué? Xie Lian preguntó. El sacerdote principal se secó el sudor y de repente retrocedió una milla. Alteza, realmente recogió algo que no debería tener en la montaña. Ese niño pequeño es tóxico. Su destino nació de la estrella más omniosa, destinado a traer la desgracia y la destrucción, el tipo del que el mal ama más. Quien quiera que lo toque tendrá una vida de desgracia sobre ellos. Quienes se acerquen perderán sus vidas. Antes de que siquiera terminara, hubo un fuerte grito y Hong-er se levantó de un salto, corriendo hacia el sacerdote principal para derrotarlo. Su voz era tierna, pero sus gritos estaban llenos de rabia, como si su corazón estuviera lleno hasta el borde con dolor y una angustia indescriptibles, haciendo que muchos temblaran. Ese niño pequeño estaba cubierto de lesiones, pero él tiró y golpeó como un perro rabioso de ojos rojos, violento y agresivo. Los diputados sacerdotes principales bloquearon a Hong-er y el sacerdote principal retrocedió gritando: ¡Hazlo salir de la montaña rápido! ¡No lo toques! Lo digo en serio, esa fortuna es demasiado tóxica. ¡No lo toques! Los sacerdotes principales adjuntos se movieron apresuradamente a un lado, y Muking y Fengxin no sabían si actuar. Al ver que todos lo evitaban como si fuera una serpiente venenosa, ese niño se sorprendió y comenzó a golpearlo aún más fuerte, mordiendo y gritando: ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No lo soy! De repente, un par de brazos lo envolvieron alrededor de la cintura, rodeando su pequeña forma. Una voz vino desde arriba de su cabeza. No lo eres. Sé que no lo eres. No llores ahora. Sé que no lo eres. Ese pequeño niño apretó los labios con fuerza, agarrándose a ese par de mangas blancas como la nieve que rodeaban su cintura con un apretón de muerte. Se obligó a contenerse por un largo tiempo, pero al final no pudo. Una ráfaga de lágrimas repentinamente bajó de ese ojo negro y redondo, y él estalló en llanto. Xie Lian lo abrazó por detrás y reiteró con firmeza: No eres tú, no es tu culpa.